Píldora de memoria, unas nuevas cápsulas de conocimiento general. Temas de sumo interés para conocer nuestra fe. De la mano de Jesús y María. Abre tu corazón al conocimiento de fe católica. Píldoras de memoria con el Padre José Antonio Román Baena. Síguelo en las redes sociales como Padre Romani. Bienvenidos, iniciamos. Bienvenidos hermanos una vez más a una nueva píldora de memoria. El día de hoy voy a compartir con ustedes un nuevo tema que en algunos comentarios he leído y es sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Esto en referencia a la última píldora que tuvimos, que fue de los diáconos. Si usted se acuerda, hace 15 días hablamos de los diáconos permanentes y también de los transitorios. Y entonces yo veía en algún comentario que alguien me decía, padre, ¿podría por favor hablar un poquito más sobre cuál es la diferencia? Porque mucha gente no logra entender entre un diácono que celebra la palabra y un ministro extraordinario que a veces la celebra y da la comunión. Y entonces, atendiendo a ese comentario, esta píldora de memoria es referente a eso. Tenemos en la Iglesia Católica este ministerio que es de los ministros extraordinarios de la comunión y que tanto nos ayudan, y por eso esta píldora de memoria es dedicada a ustedes. Bienvenidos y ojalá la aprovechen y se les quede algunos datos de memoria. Primero que nada, quiero decirles que una vez más, acuérdense que estas píldoras yo las tomo del Código de Derecho Canónico, que es lo que a la Iglesia Católica lo rige, porque tenemos que hacer mucho énfasis aquí, para que no sea lo que a mí se me ocurra, o lo que a usted se le ocurra, o lo que a algún laico o algún padre se le ocurra. No, la Iglesia Católica tiene normas, tiene leyes, y esas leyes deben ser respetadas universalmente. Esas leyes están aquí. Por eso yo le he dicho en varias ocasiones que todos los temas que veamos los vamos a tomar del Código de Derecho Canónico y también del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a empezar haciendo una diferencia y citando un canon. Es el canon 910 del Código de Derecho Canónico. El canon 910 dice: son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el obispo, el presbítero y el diácono. ¿Qué quiere decir eso? Son ministros ordinarios. Vamos a hablar de dos ministros, de los ministros ordinarios y de los ministros extraordinarios. ¿Quiénes son los ordinarios? Digamos, son los primeros o los que deben hacerlo. El ministro ordinario es el que tiene el primer lugar o es el que debe hacerlo primeramente. Y estamos hablando del obispo, del padre, del presbítero, el segundo grado y el diácono, también del ministerio sacerdotal. Esto, si usted lo recuerda, hace 15 días lo vimos, que el ministerio del orden sacerdotal está dividido en 3 grados, diácono, presbítero y obispo. Bueno, estos 3 grados son los primeros que deben de administrar el sacramento de la comunión. ¿Sí? Es decir, del cuerpo de Cristo. Entonces la primera pregunta es, ¿quiénes son los primeros que deben dar la comunión en la misa? ¿El obispo, el sacerdote o el diácono? Son los primeros. Pero vamos a leer lo que dice el canon 910 en la sección segunda. Y luego dice, es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, el acólito o también otro fiel designado según el canon 230. ¿Cómo? A ver, entonces, en una misa, haga de cuenta usted, está en una misa y hay mucha gente, ¿no? O hay gente. ¿Quiénes son los primeros que tienen que bajar a dar el sacramento de la comunión, es decir, del cuerpo de Cristo? El obispo, el sacerdote y el diácono. Son los primeros. Pero también está diciendo el Código de Derecho Canónico, hay ministros extraordinarios. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. Ministros ordinarios, el grado del orden,
y ministros extraordinarios. Por eso la palabra extraordinario, porque no es ordinario, es extra. Pero también se le permite ayudar en esta función de la distribución del cuerpo de Cristo. Y luego aquí nos dice, según otro fiel designado según el canon 230. Otro fiel está diciendo de que no es un ministro ordinario, sino que es un ministro fiel, un laico bautizado, pero es extraordinario, ¿sí? Entonces dice, según el canon 230. Vámonos al canon 230. A ver, ¿qué nos dice el canon 230? Dice así, los varones y laicos que tengan la edad y condición determinada por decreto de la conferencia episcopal pueden ser llamados para el ministerio de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colocación de estos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia. A ver, un punto. Entre tanto bautizado que hay, usted bautizado, se escogen algunos varones, dice aquí, fíjese, lo voy a anotar, dice, varones laicos que tengan determinada edad. Pero recuerde que también hoy en día, hace apenas, el Papa Francisco dio la apertura para que el ministerio también del lectorado, ¿sí?, sea para las mujeres. Entonces, las mujeres también pueden ser lectoras, dice también el acolitado. Y este ministerio se da mediante un rito. ¿Cómo es eso, padre? A ver, en las parroquias, algunas personas, después de ser formadas catequéticamente, teológicamente, litúrgicamente, pastoralmente, bíblicamente, después de ser formadas hombres, mujeres, su párroco, su pastor, su sacerdote, llega el momento en donde las va a instituir, ¿sí? Ojo con esto, las va a instituir, no las va a ordenar, porque ese es un problema que a veces la gente, pues a lo mejor porque no se les ha explicado correctamente, dice, ya me ordenaron como lector o ya me ordenaron como ministro extraordinario de la comunión. No es ordenación. El único que es ordenación es cuando es uno de los 3 grados del orden sacerdotal. Eso sí es ordenación. Cuando estamos hablando de un ministerio, repito, como el lector, el que lee, como el acólito, el que ayuda a pasar las cosas a la misa o a dar la comunión en la misa, estamos hablando de una institución. Entonces, no es ordenación, sí es institución. Bueno, entonces les digo, después de que ya se preparó esa persona, mediante todos estos aspectos, catequético, litúrgico, pastoral, bíblico, teológico, dice entonces el obispo, que es el ordinario, es el que va a su parroquia o en algún otro lugar y hace un rito, ¿sí? Hace de institución, en donde les da la bendición y los envía para que cumplan esta tarea o este ministerio que van a desempeñar. Y también dice, estamos canon 230, por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, todos los laicos pueden desempeñar las funciones de comentador, cantor y otras a tenor de la norma del derecho. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros ordinarios, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de las funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Hay que explicar esto muy bien porque mucha gente a veces lo malentiende o lo malinterpreta. A ver, están los ministros ordinarios, que son diácono, presbítero y obispo. Ellos, nosotros, somos los que debemos de hacer primero las cosas. ¿Cuáles cosas? Dar la comunión, la administración de los sacramentos, entre otras.
Pero dice, si hay necesidad en la iglesia, ¿pueden otros laicos, ¿sí?, ayudar en estas funciones? ¿Cuáles funciones? Dar la comunión, ¿sí?, y administrar el bautismo. Pero ojo con esto, la administración del bautismo solo puede darse por un laico, aunque no sea un ministro ordinario, solo puede darse cuando es en caso de emergencia, ¿sí? A ver, si usted sabe de un niño que está muriendo gravemente, que ya está muy grave y está muriendo, y no da tiempo de buscar un sacerdote y está en el hospital y todo, entonces lo primero que usted tiene que hacer es, si usted es una persona de fe, es una persona bautizada, lo primero que usted tiene que hacer es llevar a cabo el sacramento del bautismo de ese niño, aunque usted no sea sacerdote. Pero, ojo con esto, teniendo la intención de participar a ese niño o esa niña de la vida de Cristo. Entonces usted toma agua, aunque no esté bendita, y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante que usted ocupe esta frase trinitaria, ¿sí? Porque si usted no dice esta palabra así tal cual, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no se están llevando bien las cosas. Repito, esto solo es en caso de emergencia. El niño o la niña se está muriendo, o una persona adulta, y no da tiempo de buscar al sacerdote, usted hágalo. Pero si el niño no se está muriendo, usted no puede hacerlo, porque entonces ese sacramento no tiene validez. Por eso el canon 230 nos está diciendo, en la necesidad de la iglesia, ¿sí?, entran los fieles laicos, pero los primeros que lo tienen que hacer son los ministros ordinarios. Entonces, imagínense que estamos en una parroquia, en una iglesia, en donde estamos celebrando la misa. Y yo le pregunto a usted, a ver, aprovechando este punto, ¿quién celebra la misa? Porque luego yo les pregunto aquí a los de mi parroquia, a las capillas, ¿quién celebra la misa? Y luego la gente dice, el padre. No, el padre no celebra la misa, el padre preside la misa, ¿sí? Preside. Una cosa es presidir, otra cosa es celebrar. ¿Quién celebra la misa? Cristo con todos nosotros. Porque si usted está en misa, usted debe de celebrar. Usted no nada más va a ir a sentarse, ¿sí? Se va a sentar y ahí se va a estar durmiendo. No, usted tiene que cantar. Usted tiene que escuchar la lectura. Usted tiene que responder. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces, a la pregunta es, ¿quién celebra la misa? Cristo con todos nosotros. El sacerdote preside la misa, pero la celebramos todos, ¿sí? Ya, porque mucha gente dice, no, el que celebra la misa es el padre. No, el padre preside, pero no la celebra, la celebramos todos. Bueno, entonces el canon 230, lo que nos está diciendo justamente eso, los ministros ordinarios y los ministros extraordinarios. Ya sabe usted cuál es la diferencia de los ordinarios, los que son ordenados, de los 3 grados, y los extraordinarios, que son fieles, laicos, que después de una preparación catequética, enviados por el obispo, desempeñan una función específica al interior de la iglesia. Entonces le decía, imagínense que estamos en una parroquia y hay mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente. Hay un obispo, hay un presbítero, hay un diácono, pero hay mucha gente y mucha gente quiere comulgar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, quiero decirles aquí a todos los ministros extraordinarios que me estuvieran viendo, que yo quiero pedirles que aparte de la preparación que su párroco seguramente les está dando, hay un documento que todo ministro extraordinario de la comunión tiene que leer. Por favor, se lo pido. Lea este documento, ¿sí? En este documento, usted, ministro extraordinario, va a tener una riqueza inmensa. Estamos hablando de una instrucción que se llama Inmensae Caritatis. Es de 1973 y en ese documento, en esa instrucción, habla de los ministros extraordinarios de la comunión. Aquí también aprovecho algo. Algunos dicen ministros extraordinarios de la Eucaristía. Eso es un error.
Es una palabra mal dicha y mal empleada. Los ministros extraordinarios de la Eucaristía como tal no los hay. Hay ministros ordinarios de la Eucaristía. ¿Quiénes serían? El diácono, bueno, el sacerdote, más bien el sacerdote, el presbítero y el obispo. Estos dos. ¿Por qué digo más bien? Porque el diácono no celebra la Eucaristía, celebra algo que se llama liturgia de la palabra, ¿sí? Usted seguramente cuando ha ido a alguna parroquia y está un diácono, él está celebrando, presidiendo la celebración, pero si usted se da cuenta, cuando hay un diácono, el diácono no puede consagrar. Y en una celebración donde no hay consagración, pues no es misa, ¿sí? Es celebración de la palabra, pero no es misa. Entonces, cuando hablamos del ministro ordinario de la Eucaristía, estamos hablando del sacramento de la misa, ¿sí? Por eso es la Eucaristía. Entonces, el ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote y el obispo. Ese es el ministro ordinario. No podemos hablar de ministros extraordinarios de la Eucaristía, por eso les digo que está mal dicho, está mal empleado. No podemos hablar de eso porque un laico, aunque sea lector o aunque sea ministro de la comunión o aunque sea catequista, no puede presidir la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque no puede consagrar. Entonces, no podemos hablar, por eso les digo, está mal dicho, y si alguna de las parroquias tiene esta expresión, hay que corregirla. No podemos hablar de ministros extraordinarios de la Eucaristía. Es un error. Podemos hablar de ministros extraordinarios de la comunión. ¿Cuál es la diferencia? Que la comunión hace referencia a la distribución del cuerpo de Cristo, ¿sí? A eso hace referencia, a la distribución del cuerpo de Cristo. Entonces, no podemos hablar de eso. Así es que si usted tiene ese error en su parroquia, corríjalo. Ministros extraordinarios de la comunión. Entonces les decía, ministro extraordinario, si usted me está viendo, le quiero pedir que lea esta instrucción, se llama Inmensae Caritatis, del año 1973, ¿sí? ¿De qué nos va a hablar de esta instrucción? ¿Qué nos va a hablar en esta instrucción? Bueno, miren, les va a hablar y nos va a hablar de lo que le permite al ministro hacer en la misa. Y voy a tocar algunos puntos de esta instrucción, muy breve, porque usted la va a leer en su casa. Dice, en el Código de Derecho Canónico, dice 943, Canon 943, dice lo siguiente: es ministro de la exposición del Santísimo Sacramento y de la bendición el sacerdote o el diácono, en circunstancias peculiares, solo, escuche, solo para la exposición y reserva, pero sin la bendición, lo son el acólito o el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Así es que los días jueves santos, si el sacerdote no está por alguna ocupación pastoral, puede este laico o laica que ha sido instituido ministro extraordinario de la comunión, puede exponer el Santísimo Sacramento y lo puede retirar sin que dé la bendición. ¿Quién puede dar la bendición con el Santísimo? Solamente el diácono, el sacerdote o el obispo. Pero ese ministro extraordinario de la comunión puede hacer estas facultades, ¿sí? Está facultado para hacer eso. Esa es una de las cosas, porque hay mucha gente que dice, es que fui a la hora santa, pero el Santísimo lo puso un laico, entonces no vale. Claro que vale. Y vale lo mismo que un sacerdote lo haya expuesto, porque es la presencia de Cristo. No porque esté el Padre ahí presente, Cristo va a estar más en la presencia eucarística. No, Cristo ya está en la presencia eucarística, ya está. Ahora, entonces, el laico puede hacer esta función. Porque ese es un problema que tenemos mucho. Dice, no, es que a mí me dio la comunión un laico. No me siento a gusto. Claro que vale. Si ese laico ha sido instituido ministro de la comunión, extraordinario de la comunión, claro que vale. Y ese es un error que tenemos que corregir mucha gente, porque está la fila en la parroquia, cuando es la hora de la comunión,
el sacerdote está dando la comunión allá y aquí hay un ministro de extraordinario de la comunión, y lo que mucha gente hace es se va con el padre porque quiere recibir la comunión de manos del padre, y aquí el ministro extraordinario de la comunión se encuentra solo. No debemos hacer eso, ¿sí? No debemos hacer eso. Muchos que seguramente me van a ver me van a decir, oiga, pero el padre tiene las manos consagradas, ¿sí? Claro que sí, pero este laico ha sido facultado para ayudar en la distribución de la comunión, ¿sí? Cuando haya mucha gente. Porque imagínense que el padre solito estuviera dando la comunión a 1000 personas, ¿cuándo iba a acabar? Entonces, por eso dice el Código de Derecho Canónico, por cuestiones pastorales, ¿sí? Por urgencia, se buscan a algunos laicos para que ayuden en la distribución de la Sagrada Comunión, o también acabo de decir, en la exposición del Santísimo Sacramento, o también en llevar la comunión a los enfermos, que también es un deber y un derecho de los ministros extraordinarios de la comunión. Así es que, pues, esta breve píldora es sobre eso. Ojalá que haya quedado claro. Es muy amplio este tema y lo trato de abordar muy brevemente. Son las principales funciones de un ministro extraordinario de la comunión: llevar la comunión a los enfermos, dar la comunión, ayudar a dar la comunión en la misa cuando haya mucha gente, ayudar en la exposición del Santísimo Sacramento sin dar la bendición, ¿sí? Sin dar la bendición. Entonces, pues esto es. Ojalá que si usted es ministro, lo felicito y le reconozco su trabajo, su labor, y le animo a que se siga preparando. Y le recuerdo, tiene que leer la Instrucción in Mensae Caritatis del año 1973. Y si usted no es ministro, pero le gustaría ser ministro extraordinario de la comunión, acérquese con su párroco. Dígale: padre, a mí me gustaría, hágame el favor, ¿cómo le hago? ¿Dónde me preparo? ¿A dónde voy? Comience el proceso para que un día llegue el obispo y le instituya a usted. Recuerde, le instituya, no le ordene, porque no es ordenación, le instituya como ministro extraordinario de la comunión. Que Dios les bendiga, mis hermanos, a todos. Gracias por darse este tiempo de formación católica. Gracias por tomarse su píldora de memoria. De memoria, porque yo quiero que algunos datos se les vayan quedando de memoria, ¿sí? Por eso le puse píldora de memoria. Algunos datos se les queden de memoria. Y bueno, algún otro tema que quieren que abordemos, escríbanlo. Recuerden, para mí es más fácil atender un WhatsApp que leer todos los comentarios en el canal de aquí de YouTube. Escriban al WhatsApp 756-108-2309 y con mucho gusto ahí les voy a responder, o algún tema o algo que quieran platicar, ahí les respondo. Que Dios les bendiga, que pasen todos muy buen día. Bendiciones.